Tribunal Constitucional pone en aprietos a la moneda. Fallo obliga a reformular la gratuidad a contrarreloj. Algunos quieren impedir que cumpla mi palabra. No me conocen. Quieren frenar la gratuidad, no lo van a lograr. Precio del cobre a la baja, reformas en el ambiente y escándalos empresariales marcan el momento económico chileno. Directo desde UCLA, un economista y escritor, Sebastián Edwards, desmenuza el acontecer en Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Estado Nacional este domingo 13 de diciembre. Se nos va ya la primera quincena de este último mes del año, con muchísimas informaciones en el plano político, no solamente en nuestro país, también todo lo que ha sucedido a nivel regional con los resultados de elecciones legislativas en Venezuela y también con el nuevo gobierno en Argentina. Algunos de los temas que vamos a estar tratando los veíamos ya en nuestros titulares. Saludamos de inmediato a nuestros panelistas. Gonzalo Miller, Cecilia Pérez, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Patricia Politzer, Eduardo Zafirio, Clarisa Hardy, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Estado Nacional. Vamos a comenzar de inmediato con algunos de los temas de esta mañana. Los vemos en nuestro relato de la semana. En que Chile quedó plop con esto. Les traemos un recuerdo más amable para subir el ánimo. Fue hace 14 años, pero hoy hay varios que lo están poniendo en práctica. ¿No se ha dado cuenta? Entonces se lo mostramos en el positivo relato de la semana. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina. Es el nuevo presidente de Argentina, por eso el hecho de que su antecesora no quisiera seguir la tradición y entregarle en persona la banda y el bastón no le quitaron el optimismo, incluso en medio del debate ciudadano. Huyó como una rata. No la dejaron estar, ese sí. Tenían esperanza. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Y lo lograron. La oposición venezolana salió victoriosa en las elecciones parlamentarias. El que se cansa pierde y no nos cansamos. Pero bueno, pensar positivo tal vez no es para todos. Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. ¿Cuáles fueron las fallas de control de gestión en esta materia? ¿Cuál es el monto involucrado? Y fundamentalmente, ¿cuáles son las propuestas que tenemos que hacer? En el Congreso también piensan positivo y todo eso es lo que quieren conseguir en la comisión investigadora de la Cámara por el caso Milico Gate. Podríamos estar en presencia de distintas agrupaciones de oficiales y suboficiales del ejército que defraudan al fisco. Recibimos fuego amigo por la espalda. A declarar como testigo fue citado Roberto Angelini por el caso Corpesca y la prensa lo esperaba optimista. Muchas gracias. Pensemos positivo, nos va a hablar a la salida. Decía la prensa. Muchas gracias. Y le agradezco que hayan estado todo este rato aquí esperando. Y eso sería. El diputado Jaime Belolio también pensó positivo mientras esperaba el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso contra la glosa de gratuidad en la educación superior. Y le fue bien. El Tribunal Constitucional acordó acoger la pretensión de inconstitucionalidad en función de la alegación de discriminación arbitraria. Hoy día este tribunal les dice de que se votan los muros de la exclusión. Un fallo que de todos modos no le quita el optimismo al gobierno. Algunos quieren impedir que cumpla mi palabra. No me conocen. Quieren frenar la gratuidad, no lo van a lograr. Y a los jóvenes y a su familia les puede decir que pueden estar tranquilos, que en Chile la gratuidad va. En Chile la gratuidad va, decía la presidenta Michelle Bachelet, luego de que se conociera el fallo del Tribunal Constitucional en contra de la glosa de gratuidad para educación superior por considerar que era una discriminación arbitraria. ¿Cuál debiera ser el plan B del gobierno? ¿Va a tener solamente costos políticos para justamente el gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Podría tener también costos políticos para la oposición? Bueno, vamos a comenzar a conversar de este tema. Gonzalo Miller. Bueno, yo creo que después del fallo hay mucha reacción y todo, pero yo creo que ahí lo que se empieza a sentar es que este debe ser el peor gobierno
en materia de concretar su promesa de materia legislativa. Pensando que y lo dice bien la presidenta, es algo que prometió desde la campaña, tuvo 2 años para preparar un proyecto y resulta que, pese a todas las advertencias de la oposición, de sus propios partidarios, pese a todos los reparos, decide presentarlo a través de la glosa presupuestaria y además estableciendo requisitos que a todas luces eran discriminatorios. Entonces, yo creo que ahí hay una culpa que no se escucha, ¿ah? Porque aquí, respecto a la gratuidad, no hay ninguna duda. Y respecto a la gratuidad en este sentido, al 50% más vulnerable, hay unanimidad política. No hay nadie que se oponga en darle gratuidad. Es decir, que aquellos que pertenecen al 50% más vulnerable estudien de acuerdo a su mérito y no por su capacidad económica. No hay ninguna duda. No hay nadie que se oponga a eso. Si aquí el tema era si era con discriminación o sin discriminación. Y yo no creo que en el gobierno haya una voluntad de discriminar, pero resulta que a veces por omisión o por actos concretos se termina discriminando. Si aquí no está en juicio la voluntad del gobierno, sino que la manera como concretó estableció requisitos que eran abiertamente discriminatorios, que dejaban a jóvenes que tenían los mismos méritos, las mismas necesidades, sin el beneficio. Y eso es lo único que ha corregido el Tribunal Constitucional. Decirle, no puede discriminar a 2 jóvenes con igual necesidad, con igual mérito, no los puede discriminar. Entonces decirle, yo he esperado al gobierno y decir, mira, ¿sabe qué? Hay en algunos sectores del apoyo al gobierno, sobre todo en la democracia cristiana, se escuchó lo dijimos, advertimos que no era el camino, pero en el gobierno hay como un error, creo yo, una reacción como de empeñarse en el error. Siendo que aquí el fondo, que es lo único que le importa a los estudiantes, lo único que le importa a la familia, no es si es por glosa, es por aquí, por allá, sino lo único que le importa es si van a poder contar con esa ayuda que se merecen. Y resulta que todavía está en duda, ¿por qué? Porque el gobierno recién, ahora, y veíamos que hoy día mismo se juntaba la ministra de Educación, estaban buscando vías alternativas. Y decir, ¿por qué el gobierno no anticipó o no fue capaz de ver de que existía la posibilidad de que el Tribunal Constitucional finalmente votara el proyecto de la manera en cómo había sido presentado? ¿Por qué? Porque lo que hace hoy día, al eliminar los requisitos, es decir, de que hoy día hay mucho más jóvenes que tienen derecho y lo que no hay son recursos acorde para satisfacer la necesidad de todos esos jóvenes. Entonces va a tener que ver cómo, y en eso creo que la oposición, si ustedes se fijan, el día viernes dio un paso distinto. No insistió en criticar al gobierno por el error, sino que le ofreció un camino de salida, le ofreció alternativas, le ofreció una propuesta y le ofreció reunirse para encontrar el mejor camino para que estos jóvenes no tengan que esperar hasta el 21 de diciembre, ¿ah? Porque todavía yo escuchaba a algunos abogados del gobierno diciendo aquí hay que esperar a leer enteramente el fallo. Eso es lo que se ha planteado, que se va a esperar la lectura del fallo, que sea que se acorta ahí significativamente los plazos. Porque claro, porque el 22 de diciembre... El 22 vamos a conocer el fallo completo y el 27 se entregan los resultados de la PSU y las postulaciones se inician de manera inmediata, por lo tanto habría ahí 5 días prácticamente para que se pudiese avanzar. Yo prefiero a este gobierno que empezó a corregir su camino y se decidió juntar hoy día. Yo espero que una vez que se ponga de acuerdo el propio gobierno en cómo avanzar, sea capaz de escuchar también a la oposición, que tiene alternativa, que tiene propuesta y que de alguna manera fue esbozando de que existen las herramientas legales para poder, con los mismos fondos, satisfacer las necesidades de todos, sin exclusión, sin discriminación. ¿Cuál debiera ser ese plan B, Eduardo Zafirio? Y además, si es que aquí hubo un autogol de parte del gobierno respecto a haber avanzado, aunque había efectivamente algunos cuestionamientos y advertencias de que esto podía no pasar la vara del Tribunal Constitucional. Bueno, yo dije hace 3 semanas atrás, a propósito de los planteamientos en el programa de gobierno relativo a educación y a salud, que yo prefería lo que estaba ocurriendo en los últimos meses o semanas frente a la situación del programa. Y por eso me parecía a mí que fijar una política transitoria vía la glosa para darse 14 meses, 15 meses a fin de discutir la ley permanente, era dentro de la situación política generada por el planteamiento en el programa de gobierno y las expectativas en torno a la gratuidad, me parecía en ese marco lo más razonable. Hoy día nos encontramos en una situación
donde yo no tengo ninguna duda en decir 4 cosas. En primer lugar, el gobierno obviamente sufrió un traspiés político, sobre todo ante la opinión pública, que está muy confundida en esto. Por ejemplo, la gente no entiende que los 524.000 millones de pesos no se alteran, porque es imposible alterar eso en una ley de presupuesto. Simplemente aquí se va a alterar los criterios de distribución, eventualmente incluso no afectando para nada a las universidades y a los alumnos del CRUCH, pero sí a las 3 instituciones de educación superior que habían calificado con el cumplimiento de los requisitos. Un segundo efecto, a mi modo de ver, es que esto complica la relación con las fuerzas de apoyo del gobierno. Hay una situación evidente de dificultades, de restricciones y mala en las encuestas que abre el campo para, yo diría, una explosión de las subjetividades en torno a gente que se considera calificado o calificada para ser candidato o precandidato presidencial. ¿Cómo quién, Eduardo? Pero es que son 10. Pero cuando hablamos de esas fuerzas de apoyo. Son 10 o 20 personas. O sea, es obvio que al interior de la nueva mayoría hay una tensión que es legítima desde el punto de vista en el origen, pero que no puede significar que todo se subordine a cómo se definen eventuales futuros liderazgos. En tercer lugar, un efecto obvio que hoy día ya es noticia, es que aumenta la crispación frente al debate constitucional. Yo no sé cómo este Tribunal Constitucional, dado los últimos 3 nombramientos y otras situaciones que han ocurrido, no se dio cuenta que en un tema tan delicado como este, las leyes de presupuesto en Chile han generado conflictos políticos mayores. En el siglo XIX esto fue claro, iba a llevar a lo que está pasando, que se cuestione su composición y sus atribuciones, porque además hay un tema básico, que es la legislación de fondo que este Tribunal Constitucional tiene que hacer cumplir. Entonces, y sabemos que hay una situación delicada desde el punto de vista de lo que está ocurriendo no solo con la Constitución, sino que con las instituciones y con los actores. Entonces, quien siembra vientos cosecha tempestades, y aquí pareciera ser que se dio un alineamiento político, el 6-4, que Francisco Vidal anticipó aquí, digamos, la semana pasada, que lleva a que aquellos que sienten que el fallo no estuvo de acuerdo a sus expectativas empiecen a subir el tono, enredando más las cosas, porque yo quiero decir que es muy legítimo discutir la composición y las atribuciones de un tribunal constitucional en una democracia, pero evidentemente que el tono hay que cuidarlo, porque lo contrario parece como una reacción histérica, digamos, frente a un fallo adverso. Y en cuarto lugar, y con esto termino, Andrea, y esto yo lo considero positivo, va a adelantar el debate sobre la situación de la educación superior y nos va a obligar a sincerar las cosas, porque aquí lo que no puede ocurrir es que, usando la retórica de la no discriminación y de la no exclusión, que fuerzas políticas que tienen una historia además donde nos han sido los paladines en estas materias, y no quiero agregar ningún ejemplo desagradable, pero existen muchos de 1990 en adelante, esto no puede significar que terminemos con fórmulas de entrega de recursos públicos para instituciones que no están en condiciones de asegurar incluso que no están cometiendo delitos. Y reitero lo que dije el domingo pasado, de situaciones que tenemos que mirar desde el punto de vista del uso responsable de los recursos públicos. La propia legislación del régimen autoritario prohíbe el lucro con fondos públicos, y eso ha ocurrido. Hemos tenido casos de soborno en los procesos de acreditación, que no es uno o dos casos, vinculados a las universidades que están en disputa justamente si se le entregan o no los fondos a esos estudiantes. Hemos tenido situaciones como, por ejemplo, donde, aprovechándose de las asimetrías de información, este comillas, mercado educacional, a la gente se le ha engañado, no solo a los estudiantes, sino que a sus familiares. Estoy pensando en los famosos peritos forenses, digamos, de la Universidad Santo Tomás, sede Puerto Montt. O de la UTEM. También, pues. La Universidad Estatal. También, ¿se fija? Y en cuarto, pero están sujetos es más difícil que eso pueda masificarse en esa escala, porque están sujetos a controles mucho más exigentes. Y por último, la cuarta situación que quiero señalar vinculado a esto, lo que ocurrió con la Universidad del Mar, que se produjo una expansión enorme de la matrícula, decenas de miles de estudiantes, y después el Estado tiene que hacerse cargo. Y en ese sentido, entonces, ¿no se debiera haber partido por eso, por acreditación, mejorar los sistemas de acreditación de calidad antes de establecer gratuidad y avanzar en gratuidad en educación superior?
Clarisa. Pero precisamente porque no hay todavía una legislación, que es la que va a entrar próximamente, está anunciada para fines de mes, o meses más, meses menos, va a estar en discusión el año 2016, precisamente porque no estaba esa legislación, es que se establecieron requisitos que combinan dos cosas. Yo creo que es importante que quienes escuchan el debate tengan claro que cuando se refieren a la defensa de derechos, no solo están involucrados los derechos de las personas, sino también quienes prestan la satisfacción de esos derechos. Es obvio. El derecho a la justicia implica que también te preocupes cómo se presta el ejercicio de la justicia, en salud, en educación. Por lo tanto, estaban amarrados la gratuidad con la calidad, que es lo que la presidenta desde el programa comprometió. Y por lo tanto, no es solo garantizar gratuidad, sino que quienes prestan el derecho, a satisfacer el derecho a la educación, lo presten con la calidad de vida. Eso es lo que estableció la Grosa, los llamados requisitos. Los requisitos son los que entraron hoy día en cuestión en un tribunal constitucional que, como tú mismo señalaste, está binominalizado, por lo tanto era previsible. Más allá del debate que va a haber sobre la legitimidad o no de tener tribunal constitucional, que está en la discusión, la verdad es que hay que preguntarse si la actual composición del tribunal constitucional tiene la calidad suficiente como para que, obviamente, el fallo del tribunal se acata. Pero Clarisa, lo que uno puede discutir es la calidad del juicio. Cuando tú dices era previsible, entonces el gobierno no debiera haber tenido un plan B. No, porque el plan B es, obviamente, lo que se está viendo ahora, es lo que se quería evitar, era precisamente perjudicar a los estudiantes. Están viendo un plan B que no los perjudique, porque de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional, si todos tienen el derecho sin ningún requisito, nadie lo tiene, porque los recursos que hay son menos de la mitad que de la totalidad de los estudiantes que están en el 50% de los hogares de menores ingresos. Por lo tanto, tienen que haber requisitos sí o sí, porque no dan los recursos. Dado lo cual, hoy en día, al poner requisitos, lo único que vas a poder hacer es lo que la ley te reconoce, que es que tú tienes plena potestad para trabajar con las universidades estatales. Y lamentablemente, esto puede afectar el número de estudiantes beneficiados. Así que, a nombre de los estudiantes vulnerables, los diputados que pusieron esto en el Tribunal Constitucional están precisamente afectando a los estudiantes vulnerables. El compromiso del gobierno es una decisión del gobierno, el fallo en nada evita... Siempre ha habido requisitos. ¿Sí? A mí me cuesta el tema es que no sean discriminatorios. Y eso es lo que ha dicho el tribunal, que son ilegales e discriminatorios. Bueno, pero eso es lo que se va a acatar, pero en mi opinión, primero hay que conocer el fallo. No habla nada de estudiantes vulnerables. Dice que los requisitos son discriminatorios e ilegales. Pero no requisitos, son porque excluye, le pone requisitos a las universidades, no Cruch, respecto de las de Cruch. No habla para nada de los estudiantes, simplemente elimina los requisitos. Y es cosa de mirar los requisitos primero, en la legislación chilena está contemplada las diferencias entre las universidades Cruch y no Cruch. Está normada. De hecho, en el gobierno de Sebastián Piñera, del presidente, cuando Cecilia fue ministra, entiendo que hubo también una destinación de recursos, creo que de innovación o algo así en educación, que fueron para las universidades del Cruch y no para las que no eran del Cruch. Nadie levantó la voz. Cuando resulta que empieza el plan Auge, yo lo comenté en una ocasión, yo no oí de nadie que dijera que los enfermos del cáncer estaban discriminados porque no cayeron en las primeras 12 patologías. O cuando empezó la reforma procesal penal, que empezó en algunas regiones del país y en otras no, yo no escuché el argumento de que esto porque eran universales, pues Clarisa. Esta también. No es universal, es discriminado. No, pues esta es para... Es el fondo del debate, y es lo que dijo el tribunal. El que lo diga el tribunal se acata no significa que sea lo correcto ni lo justo. Eso es lo que estoy diciendo. ¿En tu opinión? En mi opinión, obviamente, pero creo que no hay ningún argumento que pueda dar que responda a lo que realmente los requisitos ponen. Patricia Politzer y Cecilia Pérez. Mira, bueno, yo suscribo básicamente todo lo que
ha dicho Clarisa en este momento. Creo que es muy importante el tema del Tribunal Constitucional, que obviamente ha quedado en cuestión, porque aquí había una decisión democrática del Parlamento que termina siendo bloqueada por un par de votos en un tribunal que claramente está mineralizado, palabra compleja, compleja en todo sentido, no solo para pronunciarla, y por lo tanto era previsible el resultado. Ahora, a mí me parece francamente preocupante cuando el Tribunal Constitucional establece que el gobierno ha puesto exigencias arbitrarias y discriminadoras. ¿Cuáles son estas exigencias tan discriminadoras? Que las instituciones a las cuales se le va a entregar gratuidad tengan que estar acreditadas, es decir, por 4 años. Es decir, un mínimo de calidad. Es lo mínimo que se puede pedir cuando se está hablando de que el Estado va a pagar esa educación, que sea una educación de calidad. El segundo requisito era un mínimo de participación democrática en la organización de esa institución. ¿De los estudiantes? Claro, la famosa estamentalidad. Perdón, solamente un punto, que ahí el tribunal fue 7-3. Ahí fue más contundente la votación. Y por último, que no tuvieran fines de lucro. La verdad es que me parece que son exigencias mínimas cuando mi dinero, el dinero de los televidentes, de todos los que estamos en esta mesa, es decir, de cada chileno va a ir a pagar la gratuidad de la educación de los estudiantes chilenos. El gobierno tiene, a mi juicio, no el derecho, la obligación de poner estas exigencias. A mí me parece que es completamente incomprensible que se estime que esto es una discriminación arbitraria. En términos políticos, me parece que aquí no estamos hablando de una preocupación respecto a los estudiantes más necesitados que quieren ir a la universidad. Aquí ha habido una disputa política, ideológica, en relación al sistema universitario que queremos. La verdad es que si uno piensa que esta glosa del presupuesto para iniciar el tema de la gratuidad era solo por un año, el 2016, uno dice, ¿por qué tanta pasión en esta discusión? Y yo creo que eso tiene que ver con que aquí estamos entrando una vez más, tal como ocurrió con el primer paso de la reforma educacional, que fue la ley de la selección, final copago y final lucro, estamos claramente en un punto clave del debate sobre la sociedad que queremos. Y a mi juicio es complejo. Creo que la oposición y quienes presentaron este recurso al Tribunal Constitucional pueden pagar un costo político caro, porque aquí no estaba en juego la preocupación por los estudiantes. Quienes presentaron el recurso ante el Tribunal Constitucional sabían muy bien que el Tribunal Constitucional no podía ampliar los recursos para que más estudiantes pudieran entrar a esto. Quiero dar un solo dato para que se entienda bien lo importante del tema de la calidad y de la acreditación de 4 años. En Chile existen hoy 160 instituciones de educación superior, de las cuales prácticamente la mitad, 76, no tienen ningún tipo de acreditación. Cecilia Pérez, ¿cómo se avanza en gratuidad universal en educación superior, sin discriminar arbitrariamente, asegurando calidad y con recursos limitados? ¿Cómo se soluciona este entuerto? Lo que pasa es que tú tienes que partir de una cosa básica, que el gobierno haga las cosas bien, no solamente en materia de educación, sino que en materia de tantas promesas que cumplió durante el programa de gobierno y que hoy día, cada vez que no trata de avanzar, trata de hacer las cosas, las hace mal y por eso se entrampa y luego termina echándole la culpa a todo el mundo. Y en este caso en particular, yo escuchaba con preocupación las palabras de la presidenta Michelle Bachelet cuando decía, hay algunos que no quieren que cumpla mi promesa, si no es un capricho, no es un capricho presidencial. Si ella prometió y así se le eligió, está bien, pero que se hagan las cosas bien. Cuando ella dice la gratuidad va, que vaya bien, que sea constitucional, que sea legal. Y acá no solamente hay una crítica, Patricia, Clarisa, desde la oposición.
Hay voces fuertes de la democracia cristiana que han venido sosteniendo persistentemente en esta materia que las cosas se hagan bien, que se dialogue, que no sea una ideología o por imponer una ideología que la gratuidad sea a secas y se deje fuera lo que se ha venido construyendo en 30 años, que es a través de becas, por ejemplo. Entonces, cuando yo veo, Andrea, de que acá el tribunal, efectivamente, sin conocer la sustancia del fallo, que se tiene que dar a conocer a más tardar el 23 de diciembre, pero que ya dijo 3 cosas claras. Dijo que hacerlo por glosa no es inconstitucional, eso se despejó, se pueden hacer y se han hecho políticas públicas permanentes por glosa. Cumplir estos 3 requisitos es discriminatorio y finalmente la triesta mentalidad eventualmente también tendría componentes de discriminación, pero eso yo estoy con Eduardo, hay que examinar bien el fallo para ver cuál es el ámbito general. Acá uno dice, en definitiva, ojo con la discriminación arbitraria, porque una cosa es la focalización, y focalización siempre se hace, y la focalización permite la discriminación. Y en nuestro Estado de Derecho se permite discriminar si hay que focalizar. Y por eso tenemos ingreso ético familiar, por eso tenemos ciertos subsidios, por eso tenemos ciertos beneficios para personas de vulnerabilidad o con requisitos que el Estado establezca. Lo que no permite la ley, y se dejó establecido en nuestro gobierno la ley antidiscriminación, es justamente discriminar arbitrariamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que termina sucediendo? Que yo, vuelvo a insistir, veo con mayor preocupación que algunos, y no lo voy a decir de todos porque hay algunos que han sido muy responsables, algunos dirigentes, representantes, autoridades de la nueva mayoría encontraron el nuevo elemento al cual echarle la culpa de su ineptitud. Y digo ineptitud, que puede sonar súper duro, poniéndole en boca el propio presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, quien dijo, acá lo que hubo fue ineptitud. Y esto es un llamado de atención al gobierno para todo lo que se está legislando, porque, o si no, justamente las voces de apoyo se van a ir retirando del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, lo dijo Ernesto Velasco al día siguiente de conocerse el tema del Tribunal Constitucional. Y cuando uno ve algo tan honesto, uno dice, hay voces que van en el buen camino. Cuando uno escucha al revés, al presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, que al no gustarle el fallo lo tilda de miserable, entonces uno ahí empieza nuevamente a ensuciar el debate y a decir, acá está el nuevo, la nueva culpa de por qué la nueva mayoría no puede avanzar. Hoy día se llama Tribunal Constitucional. La diputada Carol Cariola lo calificó como el perro guardián de la Constitución de la dictadura. Pero resulta que a este perro guardián la nueva mayoría ha recurrido 15 veces, al igual que la Alianza por Chile o Chile Vamos. Por lo tanto, es un perro guardián cuando no me gusta el fallo y es un osito de peluche cuando sí me gusta el fallo. Y por último decir, y Eduardo fue parlamentario, de lo único que estamos acá, lo único que ha sido diputado, la reserva constitucional es una facultad que tienen efectivamente los parlamentarios. Por lo tanto, acá no hay un portazo a una decisión democrática. Los parlamentarios tienen individualmente, ni siquiera colegiadamente, la posibilidad de que en cualquier discusión del proyecto de ley puedan hacer reserva constitucional si así lo estiman. Y por lo tanto se cumplió la ley, se cumplió la democracia y se cumplió el Estado de Derecho. Una respuesta a tu comentario. Es cierto que han salido voces críticas al interior de la nueva mayoría. Y ahí entonces acojo lo que dice Eduardo, sinceremos el debate. Son las mismas voces que desde el inicio no han estado de acuerdo con la gratuidad. Porque decir gratuidad, tú hiciste una asimilación con becas. Es precisamente lo contrario. No, yo siempre he hecho la diferencia. Siempre he hecho la diferencia. Por eso, la gratuidad... ¿Por qué no se sigue avanzando si ya tenemos un porcentaje importante con becas? Porque entonces no entrabas en gratuidad. Pero tú puedes hacer las dos cosas. Bueno, probable... Si quieres beneficiar, sigamos avanzando, no retrocedamos. El punto era la señal que se iba a dar previo al debate de la legislación que iba a normar la gratuidad universal de calidad en una ley, era no hacer de la glosa algo que desmintiera el proyecto y el propósito del gobierno. Por eso acá había algo tapado. Tapado en algunos, sí, yo creo que hay que admitirlo, hay voces dentro de la nueva mayoría que no están por la democracia cristiana. Senador Ignacio No, Walker, ni me atrevería a decir que toda la democracia cristiana, por eso para digo, nada. Hay desde voces. la democracia cristiana. Sí, Gutenberg Martínez también lo ha dicho, expresamente que están en desacuerdo no solamente desde el principio. Pero ese es el tema de fondo.
Ese es el tema de fondo. Y eso es lo encubierto que derivó con otras excusas en este alegato en el Tribunal Constitucional. Es inviabilizar un proyecto que mayoritariamente, la nueva mayoría, no me atrevería a decir unánimemente, pero mayoritariamente, y la que creo que mayoritariamente también quiere la población. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Se están planteando básicamente 3 alternativas. Establecer una glosa de gratuidad para el próximo año solamente para instituciones del CRUT. La otra sería becas por 100% de arancel de las carreras a los alumnos más vulnerables y reducir el umbral de beneficiarios. O sea, cuando ya se ha bajado en reiteradas oportunidades, bajar de un 50% a un 30% de cobertura para ampliar a más instituciones. Creo Son que algunos eso, de los escenarios que se Andrea, están planteando. yo creo que en eso el gobierno es el que tiene el resorte hoy día. Tiene que decir qué camino sigue. Yo por eso entiendo que están reunidos hoy día con urgencia. Es de iniciativa exclusiva del gobierno. Por dónde avanza. Pero desde la oposición se han ofrecido alternativas. Cuando dice, increíble lo que provoca la reacción, uno dice becas y dice, no. ¿Por qué no las becas? Y hay un punto. Porque las becas no cubren el 100% de los aranceles. Bueno, ¿y por qué no hacemos una beca de gratuidad que sí cubra el 100% del arancel? Con estos recursos. Y al final del día eso... universidades, yo lo único que no, con todos los requisitos. El tema es que no sean discriminatorios. Pero se acaban de excluir los requisitos. Que lo que el tribunal acabas de decir que no. Hablemos de uno. Si el tribunal lo que dice es que los requisitos no pueden ser discriminatorios, Patricia. Porque yo estoy de acuerdo contigo que el Estado tiene todo el derecho a exigir que las universidades y todas las instituciones de educación superior sean de calidad. Y uno dice, bueno, el gobierno quiso traducir calidad por 4 años. El problema es que dentro del CRUT hay 3 universidades que no tienen más de 4 años. Tienen 3 solamente. Tienen 3 años de acreditación. Y de hecho hay 2 nuevas que no tienen acreditación. Pero el Estado y partirían con gratuidad. Entonces, cuando dice, establece un requisito de calidad y podemos ponernos de acuerdo. Si al final, lo que no podemos perder, creo yo, lo que no podemos perder de vista es que tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, porque en este punto tenemos mucho en común. Que el 50% tenga gratuidad, estamos todos de acuerdo. No hay nadie en desacuerdo. Cuando estemos peleando si el último 10%, 20% más rico tenga gratuidad, probablemente estemos en lugares distintos. Yeah. Pero en el 50% estamos en el mismo lugar. Patricia Politzer, Gonzalo. Visibilicemos eso. Becas de gratuidad, que corrijan el problema de las becas. Ese es un camino muy fácil para el gobierno y que lo puedan hacer. Y solo para terminar, Patricia, sí. Cuando se dice no hay recursos, y me parece bien la responsabilidad fiscal, por lo menos sinceremos de que se hizo una reforma tributaria para financiar esto. Y si no hay recursos, hay que explicar por qué. Patricia. Yo lo único que espero que de la reunión que está teniendo la ministra de Educación hoy día para ver cómo se avanza en esto, lo único que espero es que no haya recursos para aquellas universidades que no responden a la calidad y que no tengan 4 años de acreditación y que no haya recursos para ninguna institución con fines de lucro. No veo por qué se va a lucrar con los recursos del Estado. Esas son las 2 únicas exigencias, entre comillas, que creo que la ciudadanía debiera estar atenta. Eduardo. Sobre el tema de los recursos, vamos a tener una hora de conversación con Edwards, y ahí vamos a ver cuál es la situación verdadera a la que estamos enfrentando, con Brasil en recesión, con derrotas electorales en varios lados, con Latinoamérica complicada, con problemas complicadísimos hacia adelante, con 3 o 4 años de crecimiento del 2%, que nos parece muy mediocre, pero en relación a las caídas no es tan malo. Entonces, estos 524.000 millones de pesos fue el esfuerzo que se podía hacer sin alterar otras partes de la política pública. Entonces, yo el único punto que quiero decir es que la semana pasada, cuando se nos muestra un gráfico, sin dejar claro que no estamos aumentando la masa de recursos, lo que se nos está diciendo es que si queremos aumentar el número de beneficiarios sobre la base de que vamos a bajar los beneficios. Y esto es aritmética elemental, pues. Si yo tengo 100 pesos y le quiero dar 2 a 50 personas, está muy bien, pero si le quiero dar a 100 esos mismos 100 pesos, ya el beneficio no va a ser de 2 pesos, sino que va a ser de 1 peso. Y esto es lo que encrespa también el debate, porque se recurre a argumentos falaces que en definitiva buscan confundir a la opinión pública sobre lo que verdaderamente está en discusión. Las becas no es gratuidad. Es otra por eso que yo decía antes es otra que cosa. El tema no es y los recursos, los recursos en un cuadro de restricciones no permiten hoy día
ser aumentado. Y parte de las complicaciones del gobierno tiene que ver justamente con eso, que se comprometió a avanzar hacia el 70% en gratuidad. Eso es lo que dice el programa de gobierno durante los primeros 4 años. Y hay una situación fiscal, por razones obvias, que las vamos a ver en detalle y que son muchas veces, que escapan a tu control, que hacen eso imposible. Y por eso se busca una vía responsable hacia el 50%, y la glosa se utiliza justamente porque tenemos que dar un debate muy de fondo y donde hay diferencias, para lo cual se requiere tiempo. Eduardo, pero había cuestionamientos desde, por ejemplo, el diputado Giorgio Jackson respecto a avanzar a través de glosa, y lo dijo desde un comienzo, decía quizás para qué apurarnos para 2016, mejor dejar un proyecto completo para 2017. ¿Fue un error eso? ¿Podría haber sido así quizás como se resolviera de mejor manera? Ese planteamiento de Jackson es plenamente legítimo. A mí me habría gustado darnos más tiempo, aunque eso tuviera un cierto impacto desde el punto de vista de la situación política de la nueva mayoría. Igual esto iba a generar problemas y tensiones. Pero entre tratar de buscar una legislación permanente, de manera chapucera, y una política transitoria por un año, en una glosa que, como ha dicho Cecilia, aquí lo decíamos el domingo pasado, hay 10, 15, 20 políticas, incluso algunas permanentes, que sean, esta es transitoria, que se han legislado, y a mí me parecía un camino razonable. Pero obviamente se corría el riesgo que estamos viendo, sin perjuicio de lo cual yo reitero que aquí hay que esperar el fallo, porque más allá del impacto político, la lectura del fallo es decisiva para ver, entre otras cosas, qué alternativas de salida razonables, viables, puede emplear el gobierno para tratar de afectar lo menos posible a los alumnos vulnerables de estas universidades o instituciones que estaban entrando junto con el cruce a la gratuidad. Cecilia, ¿esto podría tener costos políticos para la oposición? Estoy pensando en un alumno de una universidad que iba a ser considerada dentro de la gratuidad y que quizás ahora va a quedar fuera, si es que se establece solamente que van a quedar dentro de las universidades del CRUCH y que no va a recibir ese beneficio el próximo año. Jaime Belolio fue claro, Andrea, en establecer de que acá lo más facilista sería comprarse una ley del terror, una campaña del terror, que acá se perjudican. Acá nosotros tenemos una mirada ideológica, y se ha sincerado desde el principio, de cómo se pueden beneficiar a los estudiantes que, teniendo las condiciones, las capacidades, no sea el elemento o el factor económico el impedimento para poder acceder a una educación superior, llámese esta universidad, CFT o instituto superior. Y en ese sentido la diferencia ideológica la tenemos desde las becas hacia la gratuidad. La nueva mayoría ha planteado en su mayoría, no en su totalidad, que debe ser gratuidad a rajatabla, no importando lo que se venía haciendo durante tantos años y que había logrado permitir que al menos el 70% de los jóvenes se vieran beneficiados vía becas. Se hicieron esfuerzos en rebajar los créditos con aval del Estado, el crédito Corfo, de tasa usureros del 6% al 2%. O sea, habían políticas de Estado continuas en términos de poder ir abordando que los jóvenes se les aliviara la mochila. Por cierto que la promesa de gratuidad entera es mucho más atractiva, pero bajo las condiciones de un país que tiene los recursos para enfrentarla de buena forma sin caer justamente en meollos que busquen discriminar entre alumnos de las mismas condiciones que no pueden acceder. Si tú me dices que nosotros vamos a tener algún costo político, yo creo que no. Y creo que no, porque hemos sido sinceros desde el inicio. Se ha transparentado esta situación y se ha buscado poner el foco en los sectores más vulnerables, que yo creo que es donde tiene que estar. Yo no soy partidaria, y es súper poco políticamente correcto decirlo, que todos los alumnos tengan acceso a la gratuidad. O sea, yo puedo pagar la universidad de mi hija, porque tengo que estar priorizada por sobre un alumno o padres de clase media que no lo puedan hacer. Y yo creo que ahí existió una equivocación. Y ahí tenemos una diferencia, y esa diferencia tenemos que enfrentarla con altura de mira para seguir avanzando y no para retroceder porque no me gustó el dulce, te quité el koyak y dejé a los estudiantes sin recursos. Lo que está planteando para ir cerrando ya. Cecilia, creo que va a ser el gran debate de la ley que tenemos que debatir a partir del próximo año. Pero a mí hay un punto que me preocupa y que no soy abogado y por lo tanto no tengo respuesta, pero quisiera saber por qué el Tribunal Constitucional se va a demorar
tantos días en entregar sus fallos. Son el plazo que tiene por ley para todo. De hecho, lo hizo rápido la tramitación. Pero... De hecho, se podría haber el 23 de diciembre haber tenido recién luces y adelantó. Sí, pero si ya tiene la decisión tomada, puesto que la dio a conocer, no veo por qué nos vamos a demorar tanto para el detalle. Para poder tener un plan B que le vaya a pero se supone que el tribunal debiera haber dado luces. Es decir, yo pienso pero los que tiempos procesales es corto, a pesar de que ahora por la urgencia fatal, se puede adelantar eso. Yo esperaría que se adelantara. Sería una buena noticia. Y solo para aclarar un punto, porque a veces quizás la gente que está en su casa, la única manera de que el gobierno restrinja nuevamente hacia solo las universidades del CRUCH es que envíe una ley. Porque, como Eduardo dijo muy bien, esto está aprobado ya. Esto es ley de la República, el presupuesto. Lo único que se corrigió fueron los requisitos discriminatorios. Eso sacaron. Pero si ahora quiere restringir las instituciones beneficiarias, tiene que hacerlo por una ley. Tiene que enviar un proyecto de ley y decirle, ¿sabe qué? Vamos a restringir, vamos a dejar a estos más alumnos fuera, vamos solo a poder avanzar con un grupo más pequeño. Porque si finalmente gran parte, creo yo, del problema está en no hablar con la verdad. Porque se dice, vamos a cubrir al 50%, pero no es el 50%. Es la mitad del 50%. La otra mitad queda fuera, por una vía, por otra. Cuando se eliminaron los requisitos, entraron todos de nuevo. Entonces aquí decirle, bueno, si esa es una discusión que se produjo antes, decirle, bueno, no es mejor, se produjo en el mismo Parlamento decirle, avancemos con el 40%, que somos capaces de avanzar con el 40% sin discriminación, y después avanzaremos en el 50%. Si todo el mundo entiende la gradualidad, todo el mundo entiende lo que es gradualidad. Si los requisitos para todos iguales, si los requisitos de calidad, vamos a encontrarnos de nuevo de acuerdo, Patricia. Nos vamos a encontrar de acuerdo. El tema es cuando ustedes establecen requisitos que discriminan. Yo no discrimino. Que discriminan. Uno dice, ahí por lo menos a nosotros decimos no nos parece que haya discriminación. Pero cuando decimos avancemos en recursos para beneficiar a los sectores más vulnerables, al 50 o al 40% que debiera ser lo real. Este es un debate que se produjo. Y se quedaron con el 50, ¿por qué? Porque de nuevo, un gobierno que está un poquito atrapado con su promesa. Este gobierno no tiene ninguna capacidad, por las mismas razones que ha dado Eduardo, de realidad económica y política, de cumplir con llegar al final el 70%. Salvo que lo haga igual de tramposamente, es decir, vamos a llegar al 70%, pero solo en las universidades tipo A, B, C y el resto no. Clarisa, para cerrar. Es que yo la verdad es que ya no entiendo, porque al eliminar requisitos, eliminaste una de las condiciones de la gratuidad, que es la calidad. Esta no es discriminación contra los estudiantes, es no poner, como dijo Patricia, plata de todos nosotros en estudiantes a los que se les va a frustrar realmente su posibilidad en malas universidades, en cartones que no valen. ¿Sabes lo que es irresponsable de ese argumento? Es que hoy día el Estado dice, bueno, pero usted con su plata lo puede hacer, métase en una mala universidad. El Estado tiene la obligación de garantizar de que todas las universidades... Obviamente, por supuesto. Ese es el origen de la acreditación. Pero mientras es una renuncia. Por eso que termine Clarisa. Es una renuncia al rol del Estado de garantizar. Todo lo contrario, en este minuto el Estado dice, yo quiero ser garante, dado que voy a usar la plata de todos los chilenos vía impuestos, en dársela por ahora, y mientras tengo una ley que norme mejor la calidad, quiero garantizar que estas platas de este año 2016 no va a frustrar a los estudiantes porque van a entrar a universidades que cumplen requisitos mínimos, condiciones mínimas. Y esas acaban de ser voladas. Es decir, hoy en día hay que dársela a todos. Primero, no hay recursos y es poner plata de todos nosotros en universidades que probablemente con la nueva ley no van a dar el ancho. Bien, vamos a seguir conversando, hay harto tema que hablar, vamos a ir rápidamente a una pausa y ya estamos de regreso con más en Estado Nacional. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional. Vamos a seguir conversando de algunos de los temas de la contingencia, de lo que ha sucedido durante esta semana, no solamente en nuestro país, sino que también a nivel internacional. Vamos a presentar de inmediato a nuestro invitado. Viene llegando a Chile, se va rápidamente también, así que especialmente le agradecemos haber participado y estar acá este domingo. Sebastián Edwards, economista, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Un gusto, Andrea, un gusto saludarlos a todos. Vamos de inmediato a empezar a conversar, pero antes los quiero invitar a una nota de introducción y ya volvemos. ...25 años celebra Libertad y Desarrollo. Queremos hablar con su presidente, por cierto, pero mire qué brutalidad le ofrecemos. ¿Te puedo robar un segundo más? No.
¿cómo alguien va a querer que le roben? Sobre todo en estos días. Las personas quieren ser libres, sin miedo, y un grupo de conspicuas personas, economista de la Universidad Católica, magíster y doctorado en la venerable Universidad de Chicago, se reúne para dar un par de juicios de actualidad. Chile, ya dije, las reformas son malas. Una seguidilla de políticas, pero no malas, muy malas. Hemos desatendido la defensa del voto. Y para hablar de la libertad y sus desafíos. Todos nuestros países necesitan un gran equilibrio entre la promoción del emprendimiento privado y las políticas sociales. Si tú estrangulas el emprendimiento privado, si lo desmotivas, te quedas sin darle sostenibilidad a las políticas sociales. Y si tienes un gran emprendimiento privado y no lo acompañas de políticas sociales, ese emprendimiento te deslegitima. El tema es cómo se da la discusión en un año con casos donde el libre mercado ha dejado ver su permeabilidad para la comisión de delitos y donde la libertad en materia económica, por tanto, queda en cuestionamiento. Lo que ha pasado en Chile, ¿cómo lo ha tomado usted? Casos de colusión, en fin. Vamos a oír bien en este foro, querido amigo. Precisamente un modelo que abre espacio a la libertad, abre espacio a que haya aciertos y que también haya errores. Los casos de corrupción o de acciones indebidas o ilegales o a veces no sé si ilegales, pero al menos con menor estándar ético del que quisiéramos, suceden en el mercado, en el Estado, están sucediendo en nuestra sociedad y no vamos a cerrar ni el Estado ni el mercado. Los problemas que han habido se resuelven con más libertad, como lo planteo yo en el libro que publiqué hace algunas semanas. Y por eso soy un convencido que para lograr el mejor funcionamiento de las instituciones se requiere más libertad y no menos. ¿El libro cómo se llama? Aire nuevo para Chile. ¿Mis? Perfecto regalo para esta Navidad a módicos 8.020 pesos. Te felicito por tu libro. Muchas gracias. Ayúdame a difundirlo porque tenemos que hacer que más gente lo lea. Aunque por la misma plata puede usted llevar una carcasa para el teléfono, un pendrive de 16 GB o un juego de tazas con exóticos motivos. Es el libre mercado, diputado, operando con sus ofertas. Lo importante es que tú tienes que defender la libertad en todo momento, en toda circunstancia, en toda institución. La economía de mercado, que es la única que ha permitido en el mundo progreso, es cuando hay libre competencia. Yo diría que la libertad no podría estar más de moda y vamos a seguir luchando por la libertad y pasándolo bien haciendo eso. Te veo por lo demás con una chaqueta que habla de libertad, eres la chaqueta más llamativa quizá. Tenemos que salir de los grises y de los lugares comunes y atrevernos a hablar claro y fuerte a favor de la libertad y eso significa diversidad. Baste ver con qué libertad se habla de libertad en seminarios sobre libertad, de libertad y desarrollo. ¿No habría que ruborizarse un poco al día de hoy hablar de libertad cuando se han sucedido muchos casos, digamos, en los que uno puede comenzar a dudar de las ventanas que abre un sistema como el que tenemos? Yo no veo ninguna razón para ruborizarse. La naturaleza humana es propensa a hacer trampas. Así somos los seres humanos. Pero eso no significa que nos deben quitar la libertad. Ahí veíamos lo ocurrido en la conferencia del Instituto Libertad y Desarrollo, donde estuvo presente justamente nuestro invitado Sebastián Edwards. ¿Con qué Chile nos encontramos, Sebastián? Después de los casos de colusión que hemos conocido, que han golpeado fuertemente, especialmente la opinión pública, el desprestigio que hay no solamente sobre el empresariado en general, sobre las distintas instituciones. ¿En qué situación estamos? Bueno, estamos en una situación en que hay un cuestionamiento importante con respecto a varios aspectos del modelo y de la sociedad y con una angustia adolescente, en cierto modo. Esta es una sociedad que ha pasado de ser un país bastante pobre a ser un país de clase media, esa es la verdad. Y eso es equivalente, en cierto modo, como pasar de la niñez a la adolescencia, y eso crea siempre una angustia. Los adolescentes se preguntan, ¿quién soy yo? ¿Y quién quiero ser yo? Y esa es la pregunta que se está haciendo el país. Y un poco como en el desarrollo de las personas, es importante que haya una conversación, que ese adolescente pueda conversar con otros adolescentes y con otra gente. Y yo lo que a mí más me preocupa de Chile es que haya una conversación interrumpida. Si es que alguna vez hubo una. Y eso creo yo que nos está produciendo un problema muy serio. ¿En qué sentido? ¿Interrumpida por quién o por qué? Nadie habla con nadie. Yo le pregunté, por ejemplo, no en este viaje, sino que en el viaje anterior, a un grupo de empresarios si se habían reunido, por ejemplo, con la presidenta, dijeron no. Se reunieron con la ministra del Trabajo,
se estaba discutiendo la reforma laboral. Me dijeron que no. Se reúnen ustedes, los empresarios más importantes de Chile, con la persona con quien la presidenta habla. No. ¿Saben quién es esa persona? Sí, un señor que parece que se llama Güell. ¿Han hablado con él? No. Yo le mandé un email a Pedro Güell, a quien no conocía, y le digo, ¿podemos juntarnos a tomarnos un café? Voy a estar aquí en Chile 4 días. Y me dijo, claro, cualquier día, el día que tú quieras. Es decir, tampoco es una persona inaccesible. Y esa conversación interrumpida o inexistente me parece a mí que es muy grave, porque mientras uno no dialogue, no puede encontrar terreno común. Y la política es encontrar terreno común. Quizá falta de diálogo, Sebastián, es responsabilidad de quién, porque hablamos, por ejemplo, de la ausencia de diálogo, o quizás ha habido, pero no lo suficiente, entre el gobierno y el empresariado. ¿Eso es responsabilidad del gobierno, del empresariado, de ambas partes? ¿Nadie tiene la voluntad? ¿Cuál es la visión que tienes de eso? No, yo creo que hay responsabilidad compartida. Yo en el seminario de Libertad y Desarrollo traté de que fuera una imagen visual. Dije, si Chile fuera, lo que ha pasado en Chile en los últimos años, fuera una novela, veríamos el modelo como sería una novela, dije, de un misterio policial. Y habría un cuerpo que está medio desangrándose, que es el modelo, y la pregunta es quién es responsable, qué es lo que pasó y qué va a pasar para adelante. Y la respuesta es que es un modelo que tiene el cuerpo tiene una herida autoinfligida, la derecha se ha infligido una herida a sí misma, ha también recibido golpes de otro individuo y se está débil, ¿no? Y necesita ir a terapia para cambiar, para poder seguir adelante. Y esa imagen es, creo yo, lo que está pasando en Chile. Y la responsabilidad me parece que es compartida y la derecha tiene mucha responsabilidad y están un poco atónitos de lo que está pasando cuando no es tan sorprendente. Y no es tan sorprendente porque hay un país que tiene un montón de asignaciones y de tareas que no se han cumplido, hay un montón de desigualdad, hay aspiraciones no cumplidas, hay un deseo de la clase media de que terminen los abusos, y la élite de la derecha vive en ultramuros, se juntan entre ellos, no conversan con nadie, y de repente se sorprenden que esto haya pasado, cosa que cualquier observador racional hubiera dicho, esto no es sorprendente. Patricia, Sebastián, la verdad es que me sorprendió el inicio de sus planteamientos, en esto de que nadie conversa con nadie, porque la verdad es que uno ve a los empresarios juntarse con la Presidenta de la República, la Presidenta los invita a sus viajes al extranjero, entiendo que hay bastante diálogo al respecto, de repente algunos más bien critican que hay demasiado diálogo desde el gobierno hacia los empresarios y hacia la oposición que es hacia otros sectores del país. Pero yo quisiera juntar eso con su columna, su artículo de hoy en el diario La Tercera sobre el documental Chicago Boys, que se lo recomiendo a todos los televidentes. Es un documental de la periodista Carola Fuentes, que básicamente nos da a conocer y nos presenta a los Chicago Boys, es decir, a esos estudiantes que fueron a Chicago y luego tuvieron en sus manos la economía del país prácticamente durante toda la dictadura. En ese documental, que no es un documental sobre economía, sino que sobre lo que esos estudiantes de Chicago hicieron con la economía en Chile. Sin embargo, Sebastián usa su artículo a partir del documental para defender la Universidad de Chicago. Yo no creo que la Universidad de Chicago tenga que ser defendida. Lo que yo quiero saber es su opinión sobre esos Chicago Boys, lo que hicieron y cuánta responsabilidad tiene esa situación en el Chile actual. Sabemos que en términos macroeconómicos tuvieron éxitos, pero ¿qué más pasó con esta verdad revelada que ellos tenían en que la única medida para ver si las cosas andaban bien o mal era la economía? Como siempre, dos muy buenas preguntas, Patricia. Muy rápido la primera para enfocarnos en el tema del documental de los Chicago Boys. Yo creo que este es un país donde se mantienen los buenos modales y por tanto la presidenta invita en sus viajes a los empresarios y se tratan con cortesía. Eso no es conversar. La conversación tiene que ser una conversación a fondo, con intercambio verdadero de ideas y de planteamientos de carácter técnico y continua. Y esa conversación, a pesar de que yo no vivo en Chile,
puedo asegurarte, no sucede. A ese nivel no sucede. El hecho que la cúpula empresarial no se haya reunido con Pedro Güell, que puede haber sido un técnico al principio desconocido, pero que desde hace mucho tiempo se sabe que es un asesor del segundo piso esencial para la presidenta, a mí me parece grave. Con respecto al tema de los Chicago Boys, obviamente que la Universidad de Chicago como institución no necesita defensa, pero el documental de Carola Fuentes deja el sabor, y por eso que escribí yo esa columna en el día de hoy, de que esa institución era una especie, como digo yo en la columna, de instituto conservador que entrenaba a activistas de la derecha o de la extrema derecha en una forma mecánica y doctrinaria, cosa que no es así, y eso es lo que yo explico en esa columna. Ahora, a mí el documental... no hablemos del documental, hablemos de los Chicago Boys, que es la pregunta tuya. Yo creo que la pregunta, la voy a parafrasear, es ¿qué responsabilidad tienen los Chicago Boys en la situación que tiene Chile hoy? Eso requiere... Ellos dicen, no entiendo las protestas. Claro. Usted también estudió en Chicago, ¿entiende las protestas? Yo obviamente que entiendo las protestas, pero la pregunta tuya requiere que uno primero diga qué es el Chile de hoy, cómo es la responsabilidad que tienen en el Chile de hoy. Y lo que tiene el Chile de hoy tiene dos características, creo yo, tres. La primera es que es el único país de América Latina que por lo menos en una medida esencial y universalmente aceptada, que es el nivel de vida de la población, ha tenido éxito en la historia de América Latina. Nunca ningún país ha logrado lo que ha logrado Chile, que es básicamente haber pasado de tener un ingreso de menos de un quinto de lo que tiene América del Norte, es decir, Canadá y Estados Unidos, a tener casi la mitad. Eso no ha sucedido nunca. Es decir, es un país que en cierta medida ha tenido éxito. Y al mismo tiempo es un país que tiene un montón de asignaturas pendientes muy serias, incluyendo el tema de la igualdad, de la tolerancia, de la inclusión, de terminar con los abusos, de los monopolios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un país exitoso con cuestiones pendientes. Y que haya cuestiones pendientes, obviamente que justifica y se entiende que haya protestas. ¿Y esos pendientes, perdón, Sebastián, es por qué? ¿Es por el modelo propiamente tal o la implementación del modelo? Bueno, el modelo es un modelo de economía de mercado. A mí no me gusta eso de que le ponen adjetivos como para esconderse y ablandarse, economía social de mercado. Es un modelo capitalista de mercado que no se había implementado nunca en este nivel en América Latina, que ha tenido, como decía, este éxito sin precedentes en nivel de crecimiento, pero no ha logrado reducir la desigualdad. Y eso es necesario hoy día enfrentarlo. Ahora, obviamente es producto de la manera en cómo se implementó, porque el modelo es medio general, se implementó una variante de ese modelo. Y hoy día esas asignaturas hay que enfrentarlas. Y déjame terminar, que quiero retomar con lo que estaba diciendo. La tercera característica es esta que a mí creo que hay que enfatizar, que es esta separación, este no estar con el otro, que es algo que está sucediendo en muchos países del mundo y explica, por ejemplo, Donald Trump se explica de eso, esa separación y no dejar de tener una experiencia cultural y vivencial común en los países. Eso lo habla, por ejemplo, Charles Murray, el sociólogo y cientista político conservador norteamericano, con esa preocupación de cómo hasta el año 70, 75 en Estados Unidos había una experiencia común y hoy día no. En Chile nunca la hubo, pero a medida que el país va siendo más de clase media, uno esperaría que el lugar de encuentro se hagan más generales. La Universidad de Chile, que fue un lugar de encuentro, hoy día ya no lo es. ¿Por qué? En gran parte porque la élite decide quedarse en su sector, yendo a sus universidades y a sus malls y no interactuando con el otro. Bueno, eso es lo que yo pienso. Mis amigos, más bien de derecha, todos me dicen que estoy equivocado. Puede ser. Eduardo Zafir. Sí, tres preguntas mirando hacia adelante. Tenemos un problema para sostener el crecimiento. Lo que está ocurriendo con el producto potencial es malo, dado la envergadura de los desafíos, 15% de pobres, desigualdades, carencia de bienes públicos, etc. ¿Qué podemos hacer para aumentar el producto potencial y asegurar bases de desarrollo material para retomar el crecimiento, que en los próximos 3 o 4 años va a ser un crecimiento mediocre, por situaciones que tú manejas perfectamente? En segundo lugar, el tema del cambio constitucional. O sea, parte de la crispación tiene que ver con que no tenemos acuerdos sobre las reglas del juego básicas.
y este asunto es complejo porque hay que hacer un esfuerzo por tener una constitución que sea sentida, yo no sé si por la unanimidad, creo que hay sectores muy recalcitrantes aquí que no se van a abrir al cambio, pero una masa crítica de 70-80% que diga, en esta cancha jugamos y no en otra. Y la tercera pregunta, vinculada a mi juicio íntimamente para poder resolver las otras dos tareas, que a mi juicio ya a esta altura son tareas nacionales y debieran ser recogidas en cualquier plataforma política seria hacia adelante, es el tema de la calidad de la política. Para poder enfrentar tareas de esta envergadura se requiere que una actividad que hoy día está desprestigiada, cuestionada, deslegitimada y donde algunos vemos una pérdida del nivel histórico de la República, y estoy pensando desde el siglo XIX en adelante, pueda salir hacia arriba. Yo sé que este problema de la calidad de la política es un problema mundial. Yo acabo de terminar un libro de Pierro Zambalón que se llama El buen gobierno, que lo recomiendo mucho, y que señala justamente que hoy día la política en el mundo entero se está llenando de carreristas y de gente que en definitiva ven esto un mecanismo de acceso a prebendas, a estatus, cada vez menos estatus en todo caso, a dinero. Y hemos ido demasiado lejos en salirnos de la patología del ideologismo para llegar ya a una cosa que no es el sentido práctico, prudencial, sino que es un pragmatismo descarnado, donde en definitiva la política se ve simplemente como un recurso de poder para conseguir cuestiones que están fuera del sentido genuino de una acción colectiva como es la preocupación por la poli. Esos son mis tres temas. 3 puntos ahí. Sí, vamos, en orden. Mantener el crecimiento. Va a ser complicado. Hay dos cosas, creo yo, esenciales, 3 cosas. La primera es que el ambiente externo es mucho menos positivo o más negativo, menos amable que lo que era. El precio del cobre está a la mitad. Entonces yo en este cuento que contaba ayer anteayer en Libertad y Desarrollo, yo decía, también hay otra novela que uno puede contar lo que está pasando en Chile, que es sorprendente, que le han dado una golpiza a este país y sigue creciendo al 2%. Digamos, eso significa que es un país muy, muy robusto, porque si te cae el precio del cobre a la mitad y tienes un montón de casos de corrupción, políticos, qué sé yo, uno diría, bueno, deberíamos estar creciendo a 0 o menos 1, es un modelo bien, bien robusto. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para avanzar? La incertidumbre política y la incertidumbre constitucional en general tiene un efecto negativo. Y por eso que es muy importante ligarlo con tus otras dos preguntas, porque mientras más rápido se resuelvan esos problemas, más rápido va a volver el crecimiento. ¿Por qué tiene un efecto negativo la incertidumbre política? Es por lo que decía mi abuela. Ante la duda, abstente. Esto lo aprendió mi abuela, tampoco era una mujer extraordinaria, pero esta no era una de sus grandes ideas, porque la había también escuchado de su propio padre, a quienes, bueno, ante la duda, abstente. Y cuando hay duda, los empresarios, las familias también postergan decisiones importantes y se va retrayendo la actividad económica hasta que se aclara para un lado o para otro el problema. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La Reserva Federal la próxima semana va a decidir si sube las tasas de interés o no. Todos los banqueros centrales de los países emergentes hace 6 meses que le exigen, súbanlas de una vez por todas. Para nosotros sería mejor que no subieran las tasas, pero lo que más nos tiene liquidados como India es no saber qué va a pasar. Entonces, esa es la primera. Segunda cosa, aquí hay un problema de tecnología que no estamos enfrentando. Y en la discusión de la gratuidad universitaria nos hemos olvidado de lo esencial que es la calidad de la educación. Estamos con una educación del siglo XX en pleno siglo XXI. Y te voy a dar un ejemplo muy simple del tema tecnológico, para dónde tenemos que ir. En Chile, la basura la recoge un equipo de entre 3 y 4 personas. Un señor maneja y 3 o 2 van detrás corriendo recogiendo las bolsas. En mi barrio de California se hace un señor con un brazo hidráulico. Y en ciertos barrios de Canadá se hace un señor, pero que en vez de brazos hidráulicos tiene unas células fotoeléctricas y va mucho más rápido. Entonces, este cambio tecnológico es el siglo XXI y tenemos que prepararnos para el siglo XXI. Es decir, formar personas que sean capaces de arreglar y reparar el brazo hidráulico y las células fotoeléctricas, y eso no está sucediendo. Entonces, la productividad es una cosa esencial para el crecimiento y eso lo estamos desatendiendo. Es decir, terminar con las dudas, terminar con la incertidumbre y movernos hacia la calidad de la educación, no en vez de este otro tema que es muy importante de la gratuidad, sino que además
y no debemos desatender uno por el otro. Digamos, lo más importante que yo aprendí en el colegio es la diferencia entre además y en vez. Perdón, eso fue parte de la discusión que tuvimos precisamente Yo la escuché, en por nuestra eso, primera parte. por eso yo estaba ahí en esas dos. Estaba en la sala verde, atento, escuchando ese debate. Cambio constitucional, yo creo que es muy importante. Yo le tengo poco miedo a la Asamblea Constituyente. El problema es el siguiente. ¿Qué pasa si hay empate? ¿Y usted es de derecha? Yo no soy de derecha. Yo no le tengo, yo prefiero que no haya Asamblea Constituyente, pero no le tengo tanto miedo. Ahora, hay dos preguntas. Primero, ¿cómo se arma la Asamblea Constituyente? Yo lo que sí soy un enemigo absoluto es de una Asamblea Constituyente corporativa. Yo soy un solitario, personalmente. Y creo que hay que defender a los solitarios en la Constituyente. Vale decir, una persona, un voto. Yo fui bombero, fui miembro del Club de los Rotarios, jugaba fútbol, estaba en la liga de fútbol. Es decir, en algún momento yo era más gregario y podría haber participado en una constituyente corporativa con varios sombreros. Pero me parece a mí que no es democrático que alguien que tiene todas estas características tenga un voto porque es bombero, un voto porque es futbolista, un voto porque es profesor universitario, una persona, un voto. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacerla y una vez que decidamos que eso a mí no me preocupa menos. ¿Y cómo ves encaminado el proceso constituyente? Bueno, no sé, yo creo que estamos avanzando de a poco, pero en forma muy incierta, no está muy claro. El segundo punto es qué pasa si hay empate en la Asamblea Constituyente. La hoja en blanco tiene un problema que si hay empate, la hoja queda en blanco. Suponte tú que se decide Chile, porque Chile en la Constitución dice es una república. ¿Ya? Suponte que se dice es una federación. En vez de ser una república unitaria, se decide, alguien dice, ¿por qué no hacemos una federación como Argentina? Un país federal. Y queda empatado. ¿Qué se decide? Bueno, para eso basta que el número de constituyentes sea impar. Bueno, uno se abstiene. O va al fútbol. O se accidenta. ¿Quién llena la hoja? No, el problema decide posteriormente. Decide el pueblo. No, efectivamente está contemplado la salida plebiscitada. No, de modo que siempre hay decisión, va a recaer en la ciudadanía. Ese es el problema. No, estamos hablando de cuestiones técnicas clarísimas. El problema de estar con hoja blanca es que cuando hay empate no se sabe a dónde se va. La bondad de reformar es que si hay empate, seguimos con lo que había. Esta es una cuestión técnica y no tiene nada que ver con lo que está pasando en Chile. El tercer punto... Calidad de la política. Déjame terminar con la Constitución. Perfecto. Es que la palabra o la frase más negativa que ha sucedido en Chile, en la política chilena, desde el fin de la dictadura, en mi opinión, es el uso de la retroexcavadora. Y lo que hay que entender es que el rol central de una constitución es que no haya retroexcavadora. Una retroexcavadora es pasarle por encima a la gente. Y las constituciones son para proteger a las minorías. Ese es el rol esencial de las constituciones. Con todo lo demás, además, no en vez. Pero lo esencial es garantizarle a las minorías que no van a ser abusadas. Por tanto, el objetivo número uno de la Constitución es cómo vamos a evitar lo de la retroexcavadora. Finalmente, calidad de la política, los partidos políticos son lo esencial. Y me gustó lo que tú dijiste, Eduardo, de la república, usaste el término de la república. En la discusión en los Estados Unidos, que era una confederación, a pasar a ser una federación, en los papeles constitucionales, Adam Smith, Thomas Jefferson, la gran discusión era si esta iba a ser una democracia directa o si iba a ser una república con una democracia representativa. Y yo creo que los partidos políticos es lo más importante. Y en ese sentido, mi buen amigo Eduardo Engel está haciendo una muy buena labor. Y a mí me parece lamentable que haya un rechazo y una posición de parte de tanto partido político de oponerse a esa idea. Ahora, los partidos políticos es complicado. Por un lado, tienen que ser serios, pero por otro lado también hay que permitirles, por ejemplo, que haya bloques regionales. Es decir, todo se vota por orden de partido es absurdo. Que cada uno vote por su lado también es absurdo. Uno debiera permitir que todos de cualquier partido de Magallanes se pongan todos esos de acuerdo, porque es algo que le interesa a Magallanes. Pero si no arreglamos los partidos políticos y los hacemos de verdad serios y que no puedan financiarse por debajo de la mesa y hacer trampa y ser manejados en forma oscura y no transparente, no vamos a avanzar en la política. Perfecto. Cecilia Pérez tiene dos preguntas. Sebastián, a su juicio, acá el ministro Rodrigo se llama, ¿no? Sí. El ministro Rodrigo Valdés señaló acá mismo en Estado Nacional que la gradualidad y las prioridades
eran un eje importante de su gestión, producto del escenario económico que hoy día Chile enfrentaba. A su juicio, ese escenario económico, ¿cuánto componente tiene internacional y cuánto componente tiene nacional? Como dijo el general Pinochet en su momento, 50-50. Ya, pero para que lo podamos desarrollar, porque yo creo que es importante transparentarlo. Y segundo, su opinión de la reforma tributaria y la reforma laboral. Sí, muy importante la pregunta. Yo creo que, bromas aparte, hay una parte importante que es internacional. Pero no es todo, no se puede achacar todo al tema internacional. Pero la caída del precio del cobre es muy seria. Ahora, ha sido parcialmente compensada por una caída del precio del petróleo, lo cual es bueno. El aumento del dólar es bueno para las exportaciones, es decir, y el manejo del ministro Valdés, en mi opinión, ha sido bueno. Por tanto, hay parte que es internacional, parte que es nacional, y la parte que es nacional esencialmente son las dudas, es la incertidumbre. Ahora, uno no puede hacer cambios importantes sin que haya un periodo de transición de incertidumbre. La responsabilidad o el problema no es que haya incertidumbre, sino que ella se haya prolongado. ¿Cuánto dura? No, y además que la incertidumbre puede ser que no sabemos entre la opción A, B y C, pero que están bien definidas. Lo que pasa es que acá son A, B, C, D, E, todo, la gama hasta Z, y es el abanico demasiado grande. Entonces, ha habido un poco de improvisación y todo eso ha creado ciertos problemas. ¿Eso es en la implementación de reformas más que en avanzar en las reformas propiamente tal? Porque algunos planteaban, no es el momento de hacer reformas, porque va a generar incertidumbre en un escenario económico complicado. ¿Se puede avanzar en reformas importantes, estructurales, sin generar una incertidumbre tan extendida? No, yo creo que sin generar ninguna incertidumbre es imposible. Es como tratar de hacer una tortilla, una omelette sin quebrar huevos. Eso no funciona. Pero la incertidumbre uno puede acotarla, limitarla, y que dure por un periodo corto. Ahora, este es un gobierno que fue elegido para hacer reformas, digamos, como yo dije en una entrevista hace unos pocos, exigirle, por ejemplo, a Rodrigo Valdés que actúe como si fuera ministro de Piñera no hace ningún sentido. Si él es ministro de la presidenta Bachelet, y la presidenta Bachelet fue elegida para hacer reformas. Claro. Entonces, como Andrés Velasco. Es absurdo, o como el candidato Velasco, exactamente. Déjame. La segunda era de la... La opinión de la reforma tributaria y laboral. Yo creo que ninguna de las dos son buenas, siendo las dos necesarias. Necesitamos una reforma laboral y una reforma tributaria. En la reforma tributaria ya sabemos que es demasiado compleja, por no decir otra cosa. Además, en mi opinión, en su momento, y ahora se está dando la realidad que es así, no va a recaudar lo que se pensaba. Por tanto, se han hecho planes sobre la base de un 3,8 o 3 y pico % en régimen, como les gusta decir, que no va a suceder. Y la otra cosa, la reforma laboral, yo creo que es muy importante hacerla. Por una serie de razones, porque la dictadura creó un sistema que no era representativo, etcétera, etcétera. Pero no es una reforma del siglo XXI. Digamos, si uno piensa que, en este cuento que conté hace un segundo, vamos a pasar de que la basura se recoge con equipos de 3 o 4 personas, que se recoge con una persona, el rol de la tecnología va a ser central en los próximos 25 años. No solo en Chile, sino que en todo el mundo. ¿Dónde está eso en la reforma laboral? En ninguna parte. Y la otra cosa que a mí me preocupa de la reforma laboral es que no está claro que encauce en lo más rápido posible la llegada a un acuerdo. Lo que tiene que hacer es que una parte diga A, la otra parte diga B, y que la próxima parte de la discusión es un C entre medio, después otro D entre medio, y vamos afinando hasta llegar a una resolución. Y eso no me parece que esté claro. Ahora tengo yo esperanza de que esto se va a arreglar en los próximos días o semanas. Clarisa. Sí, algunos comentarios antes de las preguntas, porque por cuestiones que tú has dicho. Matizar el que nuestro es un país de clases medias, de clase media, es una heterogeneidad muy grande y en donde la gran mayoría está muy precarizada. Por lo tanto, eso hace muy difícil y mucho más difícil cómo abordar las exigencias con este país, que tiene que ver con las desigualdades.
Es decir, 2/3 partes de los ingresos de este país están por debajo de los 500.000 pesos. Y calificar de clase media con las exigencias que hoy día tiene es muy, muy difícil. Y esto me lleva precisamente a la discusión inicial, porque tú dijiste, la nuestra es un modelo de economía de mercado. Te traemos acá y te dices, y una sociedad que no conversa. Es que tienes una economía de mercado desregulado y tienes una sociedad en que penetró el mercado y rompió y fracturó a la sociedad, que también explica parte por qué no se conversa. Toda esta discusión sobre universalidad de derechos en educación tiene mucho que ver en cómo recompones la penetración, lo que el mercado le hizo, cómo dañó los lazos, los vínculos en esta sociedad, cómo rompió estas conversaciones. Entonces hay una apuesta que tiene que ver mucho más allá que el resultado material de la gratuidad, el cómo recompones ese espacio que tú añoras de la Universidad de Chile. No, yo no lo añoro porque yo no creo que haya existido en forma real. No, porque era muy poquita la gente que entraba. Pero más que añorar, yo quiero exigirlo al futuro, porque un país muy pobre no lo podía tener. Pero un país como Portugal, nosotros somos como Portugal. Pero había un sentido, tenemos que lograrlo, y eso es lo triste. Pero había un sentido de comunidad que está muy, muy fracturado, por eso eran los matices. Y sin duda, tú citas los ejemplos de Estados Unidos y Canadá con con las exigencias de tecnología, pero cuéntanos cuánto se invierte en innovación en esos países y cuánto aportan los privados. Entonces, yo me quiero hacer cargo de que hace unos días atrás estuvo también un economista de Chicago, Singales, y él dijo, miren, el problema acá es que una cosa es defender el mercado y otra es la defensa de las empresas. Obvio. Y aquí se han confundido las cosas. Eso es verdad. Y ese es el tema de fondo, que es la discusión que hay. Obvio. Entonces esto de que no se sientan, no, porque ellos lo que no quieren es precisamente todos estos elementos que permitirán ponerle condiciones a un mercado realmente transparente y competitivo. Y te voy a agregar un elemento porque creo que en los baches del modelo están todas estas cosas, pero hay algo que nunca se menciona, que es cómo es posible que siendo las mujeres el 52% de la población... Discúlpame, yo he escrito dos columnas digo, sobre pero para tema. que lo pongamos acá. Sí, si las mujeres se emparejaran su participación laboral al nivel de la OECD, creceríamos un 9% del Producto Interno Bruto y recaudaríamos el equivalente de la gratuidad universitaria. Clarisa, yo escribí... Apostemos por las mujeres para tener educación gratuita de calidad. Yo escribí un artículo en marzo que se llamaba ¿Dónde están todas las mujeres? Y volví a escribir uno hace 5 semanas que se llamaba Otra vez. ¿Y lo dijiste en ¿Dónde Libertad y están Desarrollo? todas las mujeres? Lo he dicho un montón de veces. No digo, lo dijiste ahora. Lo he dicho un montón de veces. Soy embajador de Hay Mujeres que la Ángeles Fernández. La Ángeles Fernández me nombró embajador de mujeres. Fíjate que en Chile la CRUCH tiene no sé cuántos, tiene 19 universidades. 19 universidades, no hay una rectora mujer. Acaba de ser nombrada por la presidenta una rectora de las 2 nuevas universidades, una mujer. Una mujer de 21. Y así y ejemplos hay en el mundo público y privado. La Corfo nunca ha sido dirigida por una mujer. La Fundación Chile nunca ha sido dirigida por una mujer. Este es el único canal de televisión que tiene... Bueno, los directorios de empresas, 3% tienen he sido participación femenina. He sido vilipendiado por la derecha. La defensa de la mujer. La comisión de observadores. Por Twitter he sido vilipendiado por haber defendido, haber planteado este tema. Es decir, que nadie... Ahora, yo estoy de acuerdo. Te encargamos que lo sigas planteando en cuantos foros vaya y en cuanto y eso que tú dices... Y eso que tú dices es no verdad. toda la derecha, no generalicemos. Desde luego. Oye, y no solo... Lo que tú dices es tan verdad. El segundo artículo que yo escribí, la columna, tomo como base los datos de un informe de McKinsey. Que McKinsey es una consultora que es lo más procapitalista del mundo, donde explica exactamente lo que tú dices. Pongo el ejemplo que cuando el primer ministro Abe de Japón dice vamos a sacar del letargo al país, dice va a haber un modelo, un plan de 3 flechas o lanzas. La primera lanza, terminar con la deflación a través de meterle liquidez a la economía. La segunda lanza, terminar o de reducir la regulación, que los obligan a todos a producir arroz cuando a lo mejor lo que hay que producir es otra cosa. Y la tercera es incorporar a las mujeres. Y ahí hay un pendiente de la presidenta de Chile en su compromiso inicial de paridad. Sí, no es un problema de compromiso, es un problema cultural. O sea, aquí es un problema de cultura. Fíjate que a mí... Pero hay que impulsarlo a través de distintas políticas. Oye, a mí me llegan a UCLA estudiantes de graduado, pareja
chileno y casado con chilena. Ella se ganó el premio de la mejor estudiante de la universidad en Chile. Y el que estudia es él. Y ella está en la casa tejiendo, no sé qué, es una cosa cultural. Ella con muchas ganas, obviamente, de hacer otra cosa, pero hay un problema cultural que va más allá de la presidenta Pinochet. Ahora, volviendo a lo que dijo Luigi Zingales, yo creo que eso... Presidenta Pinochet 2 veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En la traducción de Miami. 2 veces. Está fallando la traducción. No se entiende. No, la presidenta Bachelet. Me disculpo. Gonzalo Miller. Perdón. No, déjame terminar. Lo que dijo Luigi Zingales es absolutamente esencial. Que el pro mercado en contraste con pro negocios. Y tiene que ser pro mercado. Y en ese sentido, una de mis sugerencias a mis amigos de la derecha es que la bandera de lucha, si acaso quieren tener alguna injerencia en el futuro político del país, tiene que ser pro mercado o antimonopolio, anti todos los monopolios. Y esa es la única posibilidad. Gonzalo. Sí. Bueno, más allá de estar de acuerdo en gran parte de lo que ha dicho Sebastián Edwards, me quedo y quiero recoger esto del retorno al diálogo, porque yo creo que de verdad ahí hay una piedra angular de muchos otros temas, porque queremos hablar de educación y queremos hablar de reforma laboral y queremos hablar de reforma tributaria y resulta que no se produce diálogo en la sociedad, no se produce diálogo en el Congreso. El año pasado vimos que en 2 meses se despacharon todas las reformas así, express. Gran parte de los parlamentarios que votaron a favor y los que votaron en contra se sentían constreñidos, digamos, por lealtades y no por la absoluta ausencia de debate. Y resulta que estábamos hablando de la institución que se justifica casi por donde se producen los debates y donde se produce la discusión y donde se debiera tomar las decisiones en función de este diálogo. Entonces dice, no hay diálogo. ¿Y qué ha llevado eso? De que en el fondo, y por eso vuelvo a lo de la retroexcavadora, gran parte de las reformas que venían en el programa, que tocan temas relevantes y de discusión y de cambios que son necesarios, resulta que están mirando más al siglo XX que al siglo XXI. Y en eso es un dato. Cuando uno mira la reforma laboral, dice el problema no es lo que quiere abordar, sino todo lo que deja fuera. Gonzalo, a lo mejor... Y las instituciones, con las cuales... un segundo. Por supuesto. A lo mejor es porque estamos en una sociedad del siglo XIX. Mira, hay que ver, porque en el tenemos fondo... partidos del siglo XIX, partidos políticos del siglo XIX. Fíjate que en cierto modo, esto es un poco una exageración para hacer el punto. Dentro de los partidos políticos chilenos, la instancia más importante es el Tribunal de Disciplina. En los partidos políticos modernos no hay Tribunal de Disciplina. Digamos, la gente entra y sale y es una democracia interna en que no se castiga a alguien por dentro de un partido tener una posición diferente. Y en ese sentido, el problema de los partidos políticos chilenos es terrible. Y mientras no se solucione, yo creo que no vamos a lograr lo que decía Eduardo. Gonzalo. Sí, para poder cerrar en términos de que finalmente cuando estamos hablando de reforma laboral, y uno dice, bueno, ¿es una reforma que le hace bien y nos permite avanzar? ¿O que en realidad lo que está haciendo es incubando, tratando de solucionar temas mirando hace 30, 40 años? O sea, para mí es muy recurrente que generalmente casi todo el elemento discursivo poco apunte a modernizar la relación laboral, sino que tiene un tono de reivindicación. Entonces dicen, bueno, si podemos establecer y corregir, si ese es el objetivo de toda reforma, lo que busca es corregir lo que está funcionando mal. El tema es con qué herramientas se hace. Y muchas veces, en las 3 reformas, al menos de las cuales se ha discutido en el país, aparece que esas herramientas parecieran ser las equivocadas porque parecen mirando hacia atrás, hacia el pasado, a reivindicar cosas del pasado y poco a mirar hacia el futuro y ver cómo se corrigen las deficiencias, cómo se corrigen la falta de diálogo, cómo se corrigen este desencuentro. Yo estoy de acuerdo contigo, no totalmente, en parte, y quiero volver al punto, lo más importante que me enseñó mi querido profesor Sergio Riquelme, que llegó después de la dictadura a ser el rector del Instituto Nacional, que es la diferencia, como decía hace un rato, entre además y en vez. Creo que las reivindicaciones se pueden hacer además de mirar al futuro. Hay que cicatrizar heridas. Este es un país que tiene heridas. Y el hecho de que se quieran hacer reformas que reivindiquen o cicatricen heridas que quedaron después de la dictadura, yo creo que no es necesariamente malo. Y uno puede hacer las dos cosas. Ese es el además. Y eso es algo que creo que... ¿Se están haciendo las dos cosas? No se están haciendo. Pero debieran hacerse. Y ahí viene mi grito, hagamos
conversemos. Esto de hablar del diálogo tampoco es una cosa, dialoguemos, no. Conversemos, discutamos, sentémonos en la mesa a hablar en serio y de una manera técnica y lleguemos a un acuerdo que vaya para los dos lados. En esto del diálogo, los centros de estudio son muy importantes. Son lugares donde el diálogo puede producirse en un buen nivel, donde no se está jugando en ese minuto una ley o una ventaja política. En ese sentido, usted es parte del Consejo Directivo del CEP. Quería hacerte dos preguntas. La primera es que usted fue uno de los críticos de la permanencia de Leodoro Mate como presidente. Ya no está en la presidencia, pero sigue en el Consejo Directivo. ¿Eso le parece bien? ¿Le parece suficiente? ¿Le parece insuficiente? Y la segunda pregunta es que muchos están preocupados por el futuro del CEP y piensan que el CEP debiera tomar otras medidas también. Y al escucharlo ahora con tantas ideas y al haber escuchado también su nombre circular entre quienes están en el CEP y que plantean que quizás hay que hacer cambios más drásticos, ¿usted estaría dispuesto a venirse a Chile y asumir esta tarea y ser parte de... ¿Está postulando como director? Estoy postulando como director del CEP, Harald, exactamente. Harald. No, A ver. Harald siempre tiene espacios y me parece estupendo Harald, pero me consta que hay voces hablando de la posibilidad de Sebastián. ¿Es una opción, quiero saber Sebastián si está Edwards? disponible. Empecemos por lo más simple. Harald es un muy buen director. Fue alumno mío en No, si UC. nadie está criticando Sí, no, a Harald. yo entiendo, pero vamos a ir así por una ruta diplomática. Pero con la verdad. Con la verdad. Una verdad, además, que va a ser muy despiadada, lo que voy a decir, y en cierto modo dolorosa, en cierto modo. Harald es un buen director. Y yo no vivo en este país y no tengo planeado volver. Y en parte, y ahí está la parte dolorosa, voy a reconocer, yo tengo 4 nietos, yo ya tengo nietos, y ha sido una de las grandes felicidades de mi vida, de los nietos, que uno hasta que no tiene los nietos no lo entiende. Y a mí me encanta estar con mis nietos, con quienes estoy en una conversación y un diálogo y en una situación de juego permanente. Por lo tanto, no pienso volverme. Ahora, creo que el CEP, y Enrique Barros lo ha dicho, el nuevo presidente necesita una serie de cambios en su gobernanza y en los procesos, y Enrique se ha comprometido como nuevo presidente a impulsar eso. Y yo creo que eso es muy bueno. Ahora, el CEP ha sido un lugar de encuentro en sus distintas manifestaciones y en distintas también manifestaciones, no solo en la política, sino que también en la cultura, y eso lo va a continuar haciendo. ¿Y lo de Leodoro Mate debiera alejarse un poco más? No sé, no creo. Yo creo que está bien. Los procesos van a continuar. Hay una nueva reunión en mayo donde algunos consejeros vencen. Creo que a mí mismo, a lo mejor mi propia duración vence. A lo mejor no me van a nombrar para que siga. Sebastián, antes de, ya tenemos que ir despidiendo las ideas, pero no quiero dejar de preguntar a propósito de lo que mencionabas de la caída del precio del cobre y lo que eso implica como golpe para nuestro país. Y en la semana ha estado, y ya desde hace bastantes meses, toda la discusión a propósito de un caso de corrupción al interior del ejército que ha sido llamado como el Milico Gate y que ha sido profundizado por el periodista Mauricio Weibel en The Clinic. Salió un informe especial el día miércoles aquí en Televisión Nacional, y donde ya hay muchas voces que están nuevamente, porque es un tema que se ha planteado en los gobiernos primer gobierno de la presidenta Bachelet y después en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, de la necesidad de modificar la ley reservada del cobre, que otorga estos 10% de las ventas brutas de Codelco a las Fuerzas Armadas. ¿Es una necesidad en estos momentos para el país? Yo creo que la gran pregunta, o una de las grandes preguntas, hoy día en Chile es ¿cómo es posible que no se haya modificado hace años? No, es una cosa, digamos, no sé qué adjetivo usar, es un escándalo. Estamos en el tercer intento. Entonces yo creo que... y más allá del mal uso de los recursos que se hicieron. Mucho más allá, digamos, si tú me dijeras, la Contraloría
acaba de hacer un informe y de todas las instituciones del país, de Sudamérica, del NAFTA y del mundo, el ejército, las Fuerzas Armadas chilenas son las más probas, yo te diría, no tienen, son dos caminos separados. Igual hubiera y habría y debiera haberse repelido esta ley, que es uno de los sinsabores, creo yo, que quedan de la dictadura, y hay que terminarla, en mi opinión, pronto. Bien, vamos a ir rápidamente a una pausa. 2009, y ya estamos de 2011 regreso y en ahora. Estado Nacional. Solidaridad. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional y antes de despedir a nuestro invitado, queremos darle la palabra a quien ha sido parte importante de este programa, Patricia Politzer, porque hoy es su último programa y bueno, tiene palabras que entregar a todos que nos escuchan. No, quería contarles a los televidentes y a mis compañeros de panel que esta es mi última participación en Estado Nacional. Quiero agradecer a los compañeros del panel, tanto a los que están hoy día como a los que me han acompañado en otros 5 años. 5 años. 5 años, y por eso he creído que es un ciclo que termina. Han sido 5 años políticamente muy interesantes, marcados por el cambio, y yo creo que el cambio en los países hace muy bien, así que espero que siga siendo así. Siga alternancia. Quiero no solo agradecer a los panelistas, quiero agradecer también a todo el equipo que está tras las cámaras de Estado Nacional, que nos ayudan todas las semanas. Y también quiero agradecer a Televisión Nacional, que me dio la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes y con los televidentes durante estos 5 años. Y espero seguir desde otras tribunas cumpliendo mi rol como periodista, como analista, como comunicadora. Y nada, pues aprovecho de desearles a todos los televidentes y a todos los que están aquí en el estudio unas felices fiestas y mucha suerte para Televisión Nacional en su conjunto y para Estado Nacional en particular. Muchísimas gracias. Tenemos, unas palabritas bien breves, pero pero compartir estos 5 años con Patricia, de verdad distinta. A veces nos sentaban juntos, sí, a veces nos sentaban pero siempre con mucho respeto, con mucho cariño, porque es una persona que defiende con pasión lo que cree. Yo creo que la vamos a seguir viendo, lo va a seguir leyendo, escribe sus columnas ahí en el mostrador y donde busca un espacio. Yo creo que alguien que tiene que aportar, que tiene una mirada y que se agradece eso, esa sinceridad para opinar y para confrontar muchas veces, pero con una amistad cívica siempre. Clarisa, así tiene que ser. No, decirle que, digo, entiendo, no entiendo su decisión, pero la acato. Me pasa lo mismo que con el Tribunal Constitucional. Qué terrible. Y decir que creo que Estado Nacional pierde a una excelente panelista. La ayuda mucho, además de su solidez e inteligencia, su formación como periodista. Ninguno de nosotros lo es, excepto obviamente la conductora. Y decirle además, lamento que se vaya una mujer, porque en cada vez que hemos estado más mujeres, no, y en más, ¿sabe? Incluyendo a Andrea, a veces en mayoría, hemos logrado algo que Sebastián nos pidió al país. Hemos logrado establecer una mesa de conversación con bastante menos tensiones que cuando este programa casi siempre con rostros masculinos tiene. Está normalmente muy sola Cecilia. Así que por dobles razones lamento que tú partas. Cecilia, unas palabritas breves. Un honor, Patricia. Compartimos acá solamente 2 programas, pero soy admiradora de tu carrera, de tus investigaciones, de tus columnas. Y lo que uno más pide, sobre todo siendo Televisión Nacional un canal público, que el espacio que hoy día dejas en Estado Nacional, ojalá lo cubra otra mujer. Yo creo que sería lo justo. Bien. Y Eduardo Zafirio, ¿alguna palabrita hacia Patricia? No, el mayor de los éxitos hacia adelante, Patricia, en los nuevos desafíos. Muchísimas gracias, Eduardo, y gracias a todos por estas palabras. Me voy llena de cariñitos. Sebastián Edwards también quiere unas palabras ahí. Sí, bueno, quiero agradecer la invitación. Yo no sabía que este era tu último programa. Para mí es un doble honor, entonces, participar de tu despedida. Yo no vivo en Chile, así que no lo veo habitualmente el programa, pero las veces que lo he visto siempre he estado deslumbrado por la inteligencia de Patricia, pero más importante, una mujer valiente. Y eso es algo que es esencial para seguir impulsando las ideas que van a hacer de este país un país más justo, un país mejor, un país más amable.
Gracias, Patricia. De todas maneras, Patricia Gracias, Politzer, Sebastián. muchísimas Gracias, gracias. Andrea. Un honor haber compartido contigo como colega también aquí en esta mesa de Estado Nacional Gracias y todo a ti. el éxito de lo que se Ha sido un ve. gran gusto estar aquí estos 5 años. Muchísimas gracias a Sebastián Edwards por acompañarnos en su breve visita a nuestro país y haberse dado el tiempo de acompañarnos aquí en la mesa de Estado Nacional, a todos los panelistas y a ustedes en sus casas. Que tengan una bonita jornada. Que estén bien. Chao.